Muy buen día, licenciado, compañeros. Somos el grupo número C, el cual está conformado por Edgar Amador, Scarlett Andino, Cristian Túnez y su servidora Liz Ordóñez. Primeramente hablaremos al respecto de los sistemas gestores de base de datos. Estos básicamente son los que almacenan, modifican y acceden a la información contenida, en el cual el objetivo es servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones utilizadas. La administración de base de datos utiliza múltiples tablas. Estas están relacionadas entre sí. Las tablas son las que almacenan la información. Ahora hablaremos al respecto, ¿verdad?, de lo que tiene contenido, lo que es la base de datos, sería el campo, el dato y el registro. MySQL es un sistema gestor base de datos, el cual permite almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Fue escrito en C++, permite interactuar diferentes lenguajes de programación. Esta surgió alrededor de la década de los 80 por Michael Winedius. Fue conocido por Monty. Destaca mucho porque es un open source. Esto significa que su utilización es totalmente gratuita. Trae código abierto, el cual se puede modificar con libertad. Lenguaje SQL. Lenguaje estructurado para consultas. Se utiliza para manipular información en una base de datos, compuesta de comandos que se ejecutan para consultar, modificar y eliminar información de la base de datos. Aquí estamos mostrando lo que es un poco de la instalación, ¿verdad? Es un sistema fácil de instalar, es más, es una de las ventajas, es bien dinámico. Aquí hablaremos un poco al respecto de los comandos. Tenemos lenguaje de manipulación de datos, DML, sería comando select, update, insert y delete. También tenemos lenguaje de definición de datos, DDL, que estaríamos hablando del create database, create table, drop table y alter table. Y tenemos también los lenguajes de control de datos, sería grant y revoke. Tipos de datos. Tipos de datos. Tenemos principalmente tres grupos de datos. Serían los numéricos, los de fecha y los de tipo cadena. Muy bien, datos numéricos. Tipos numéricos que se pueden dividir en dos grandes grupos, los que están en coma flotante, decimales, y los que no. Estos pueden ser bool, pueden ser integer, float y también tenemos boolean. Aquí tenemos básicamente, o les mostramos el tipo de dato y el tamaño de almacenamiento de cada uno de ellos. Ahora hablaremos de tipo de fecha. Estamos hablando de que sería la fecha, ¿verdad? Date, date time, time y year, que sería año. MySQL no comprueba si una fecha es válida o no, solo comprueba que el mes esté entre 0 y 12 y que el día esté comprendido en 0 y 31 días. Entre estos, pues aquí están las restricciones, ¿verdad? Tenemos time stamp, combinación de fecha y hora. Rango, que va desde el 1 de enero a 2037. De cadena. Muy bien, ahora tipo de datos de cadena. Entre ellos está churn, varchar. También tenemos blob, medium blob. Aquí nos indica cuántos caracteres permite cada comando, ¿verdad? Tenemos enum, campo que puede tener un único valor de una lista específica. Set, un campo que puede contener ninguno, uno o varios valores en una lista.
Aquí tenemos el tamaño de almacenamiento de cada uno de ellos. Y hablaremos un poco de show. Muy bien, este proporciona información sobre base de datos, tablas, columnas o información de estado sobre el servidor. Por ejemplo, si colocamos show database, nos muestra la base de datos almacenadas en nuestra PC. Y si colocamos describe database, nos muestra los contenidos en nuestra base de datos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo crear una base de datos que esté relacionado con la escuela, alumnos, profesores y los cursos. Tenemos los primeros campos, nos dice cómo crear la base de datos. Vamos a colocar create database y colocamos el nombre de la base. Poner en uso la base de datos sería use y el nombre de la base de datos create table, nombre de la tabla, campos y tipo de datos. Aquí ya lo estamos aplicando al sistema y nos dice que no tiene ningún error. Hablaremos un poco de los comandos. Entre estos tenemos delete, es un comando con el cual podemos borrar registros de nuestra base de datos. Drop es un comando con el cual podemos borrar campos, tablas e incluso base de datos. Update nos permite modificar uno o más datos o registros. También hablaremos de la primary key. Se utiliza para relacionar la tabla. Es un campo con el cual identificarás. No acepta campos nulos, no acepta valores repetidos. Mostramos otro comando, ¿verdad? Alter table. Es un comando que nos ayuda a alterar la estructura de la tabla, campos de las tablas, así como las características de estos. Mostramos un poco lo que son las funciones de fecha, update. Nos muestra cómo nosotros debemos de agregar la fecha. También tenemos las funciones de hora, add time. Y básicamente esto ha sido la exposición de MySQL. Siempre debemos de mencionar cuáles son las ventajas de esta, ¿verdad? De esta base de datos. Una de las ventajas es que tiene mejor rendimiento, bajo costo, fácil de configurar e instalar, soporta gran variedad de sistemas operativos, tiene una conectividad segura y el open source, que era lo que habíamos hablado de que su utilización es totalmente gratuita. ¿Cuáles serían las desventajas de MySQL? MySQL no están documentadas, permite modificar el código, así que no tenemos una bitácora de los cambios que efectúan, no es intuitivo. Bueno, básicamente esto ha sido una pequeña introducción de lo que es MySQL, ¿verdad? Espero que haya sido de mucho apoyo. Muchas gracias.